Hola a todos, yo soy Alba y en el vídeo de hoy vengo a contaros el final explicado de Stranger Things. Han pasado ya un día, iba a decir dos, pero prácticamente uno si nos ponemos un poco tiquismiquis. Y ya por fin me ha dado tiempo a asimilar un poco todo, a volver a revisionar algunas partes del capítulo final para poder hacer este vídeo y explicaros un poco todo lo que ha pasado. Todo al detalle es 100% imposible porque hay un montón de detalles que se pueden comentar, pero eso lo podemos dejar para futuros vídeos y seguir hablando de Stranger Things. Pero en el vídeo de hoy vamos a hablar evidentemente con spoilers, muchísimos spoilers. El primero de todos, si Eleven sigue viva o no sigue viva, que es creo que la gran pregunta después de haber terminado Stranger Things, toda la temporada al completo y toda la serie y todo el universo de Stranger Things, ¿no? Porque eso no se termina, así que vamos a ello en el vídeo de hoy. Voy a comenzar dándoos un poquito mi opinión personal al respecto, así como muy general de lo que me ha parecido el final, ya no lo que es la quinta temporada, sino este capítulo final que hemos tenido. Y la verdad es que yo estoy contenta con el final. Estoy muy triste, pero no por lo que ha pasado en el episodio, sino estoy muy triste de que Stranger Things haya terminado. Es una serie que me lleva acompañando 10 años de mi vida y es una serie con la que yo he ido creciendo. Empecé viendo la serie cuando tenía 19 años y ahora mismo tengo 28 años y en estos 10 años de mi vida han pasado muchísimas cosas, como han pasado muchísimas cosas en la serie, y siento que es una serie que me ha acompañado en tantas ocasiones y que en tantos momentos diferentes de mi vida ha estado presente, que para mí es una serie muy especial y sé que hay muchísima gente a la que también le ha pasado esto, y creo que es un poquito la magia de este tipo de series, que al final son tan duraderas en el tiempo que hacen que en diferentes momentos de tu vida estén presentes, que incluso cuando recuerdes X momentos también te recuerden a ese momento de la serie. Así que por esa parte estoy muy triste de que Stranger Things haya terminado, aunque para mí nunca terminará, siempre habrá cosas de Stranger Things para hablar, pero en ese sentido sí que estoy muy triste. Pero por otro lado estoy contenta con el final. Creo que, a diferencia de lo que piensa mucha gente y tal, para mí, como ya os comento, fan desde hace 10 años de esta serie, es un final que sí que me ha dejado tranquila, en el sentido de que creo que han ido cerrando todo poco a poco, aunque es verdad que, para ser 100% sincera, creo que hay cosas como que se han cerrado demasiado rápido o que directamente se han dejado sin cerrar, pero sí que es verdad que siento que Stranger Things, por ejemplo, por poneros un ejemplo que todos o casi todos vayamos a entender, no es Juego de Tronos. O sea, en Juego de Tronos nos tienen acostumbrados a que todo el mundo se desvive y que todo el mundo acaba en el pozo. Y es una serie que va de eso, más o menos. Pero es verdad que Stranger Things no. Entonces hay mucha gente ahora diciendo que claro, que es que ha sido un final muy light, porque no ha habido muchas desviviciones y tal, pero es verdad que Stranger Things no es eso. O sea, si tú te paras a analizar las 5 temporadas, o sin contar esta, las 4 anteriores, Stranger Things no es una serie en la que se dediquen a desvivir a todo el mundo. Entonces tampoco hubiera tenido mucho sentido que de repente en el último episodio empezasen a acabar con todo el mundo y se quedaran dos gatos, creo. Entonces considero que esa tónica general de la serie sí que se ha mantenido, y es verdad que el final abierto, dejar el final con la duda de si Eleven está viva, no está viva, y que seas tú como espectador, como incluso los niños cuando dicen, pues yo elijo creer que sí está viva o elijo creer que no, que está en el otro lado, eh, me parece como un poco ambiguo, y he estado por ahí leyendo como que los Duffer no han sido valientes de dejar un final cerrado o qué tal, por si viene un spin-off, que eso ya os lo comentaré más tarde y tal. No considero que no haya sido como un acto de valentía en sí, sino un poco como para dejar el final y que pienses tú lo que tú quieras, y que al final como espectador sientas que si quieres que Eleven siga viva, pues siga viva, y si sientes que no ha sido así, que consideres que no está viva. Ya os digo, un poco raro, pero que sea raro o que me haya parecido raro no significa que para mí haya sido un mal final, porque yo no me centro solamente en
el momento Eleven, sino que me ha gustado muchas más otras cosas de este episodio, cómo han ido poquito a poco cerrando el arco, como os digo, cómo han podido de cada personaje. Una de las cosas que no me ha gustado ha sido, bueno, que no es que no me haya gustado, sino que he sentido como un poco más flojo, ha sido la pelea contra Vecna y el Azotamentes, porque como os digo, no es una serie que se dedique a desvivir a todo el mundo, pero es verdad que me ha faltado como un decir, lol, ¿sabes? En plan, ¿qué es lo que estoy viendo? Por ejemplo, en la tercera temporada, cuando el Azotamente se enfrenta a Billy, bueno, a los niños, en el Star Court, en el centro comercial y tal, esa escena es como súper, no sé, me parece como muy épica, yo qué sé, cuando están ahí, le dan la vuelta a los coches, está el Azotamente en mitad del centro comercial, cuando agarra a Willy, iba a decir, a Billy, me parece como épico, pero es verdad que en este último episodio he sentido que no era muy épico, o sea, como que algo le faltaba. Yo sabía y todo el mundo sabía que el Azotamentes y Vecna iba a ser derrotado 100% porque era el objetivo principal de la serie, pero el proceso hasta, ¿sabes? Hasta derrotarle me ha parecido como light y me hubiera gustado a lo mejor que fuera un poco como más épico, pero esa es una de las cosas que menos me ha gustado o que más descafeinado me ha parecido. Y una de las cosas que más me ha gustado, que yo no sé si va a ser unpopular opinion, es que me ha encantado que el epílogo hayan sido 40 minutos. Porque hay gente diciendo, no me ha gustado nada que haya sido 1 hora y poco de episodio, que todo haya pasado tan rápido, que esto os digo de Vecna y Azotamentes, de derrotarles, y que luego el epílogo haya sido 40 minutos. Yo tengo que decir que a mí me ha encantado, de hecho creo que es una de las cosas que más me ha gustado, que el último episodio haya sido un epílogo de 40 minutos, porque a mí hay una cosa que me da mucha rabia de las series tan largas que te acompañan durante tanto tiempo que cuando terminan no sabes qué pasa con los personajes. O sea, cuando todos los personajes se quedan vivos, a mí siempre me queda la cosa de chismosa, que es lo que soy, la verdad, de saber qué es lo que ha pasado con su vida, a qué se dedican, si tienen familia, si han tenido hijos, yo qué sé, dónde viven, con quién se han peleado, cosas así. Pues a mí, sinceramente, esto me ha encantado. 40 minutos de epílogo de contarme qué hace uno, qué hace otro, qué no sé qué, qué no sé cuánto. Así que, para mí, en ese sentido, el epílogo ha sido una de las cosas que más me ha gustado. Y ahora sí que sí, vamos a ir poquito a poco comentando bastantes escenas de todo lo que ha pasado en este final de Stranger Things y os lo explico. Bueno, como ya sabéis, el plan era el plan habichuela, que era este plan de subir a lo más alto de todo, que era la cima de la torre de radio, para conseguir que el abismo fuese bajando y conseguir que con la parte más alta de la torre colisionase, que en ese momento Eleven consiguiese derrotar a Vecna porque según Dustin en ese momento el abismo pararía, entonces estaría muy cerca de la grieta para poder pasar del upside down de la zona de arriba de la torre de radio al abismo, que es la dimensión X, y según Dustin eso funcionaría. Vale, pues evidentemente, como sabéis, al final funcionó y una de las cosas que pasó fue que la verdad es que eso también me gustó, cuando deciden ir al laboratorio, ya sabéis, donde Eleven se metía en ese tanque de privación sensorial donde Brenner la metía para que encontrase a Henry, donde vio por primera vez un Demogorgon y tal, y se pone esa escafandra. Ese momento, pelómetro, la verdad, pelos de punta, porque es como un viaje en el tiempo, literalmente, de acordarte de Eleven chiquita a Eleven ahora mayor volviéndose a poner la escafandra, pero sobre todo de que cuando era pequeña le acompañaba a Brenner y ahora le acompaña a Hopper, que han sido como sus dos padres, pero ahora mismo Hopper, evidentemente, hay uno malo y uno bueno. Hopper es el padre bueno y esa similitud me ha gustado un montón de ver cómo en este caso es Hopper la que le ayuda a entrar en ese tanque y ya no para hacer cosas malas o tal, sino para intentar salvar el mundo. Me ha parecido un paralelismo súper chulo, la verdad. Y en ese sentido me pareció que era como muy interesante. Pero es verdad que cuando entran en la mente de Eleven, que se lo dice porque entra junto con Cally, con su hermana,
Y en ese momento es cuando donde la radio están solamente ya Vicky y Max, que está en la silla de ruedas porque ha estado durante 2 años en trance y la musculatura de las piernas todavía no la tiene ya muy a punto, se quedan en la radio. Y en ese momento hay un susto porque parece que otra vez Vecna ha atrapado a Max, porque otra vez empieza a estar en trance, de repente se levanta de la silla y tú te quedas en plan, ¿qué está pasando? Y está otra vez en trance, pero en este momento te hacen pensar que es Vecna, pero no. Ha sido Eleven que la ha metido en su mente, en ese vacío que le dice Eleven a Max, que es su mente, la mente de Eleven. Y van las tres acompañadas en plan, pum, pum, pum. La Eleven, la Cali y la Max. Y se encuentran en ese vacío como a Vecna levitando. Y en ese momento Max le dice, oye, ¿por qué no aprovechamos ahora que este señor está aquí colgado un hilo y acabamos con él, ¿no? Porque es lo que hemos estado queriendo hacer todo este tiempo. Y le dice Eleven que no, que eso no se puede hacer porque ese espacio es la mente de Eleven. Así que ahí nos explican que ese vacío siempre ha sido la mente de Eleven. Y aquí en este momento, lo que os he dicho, el abismo empieza a bajar, empieza a comerle terreno al Upside Down, que es donde está toda la tropa, Dustin, Steve, Nancy, Jonathan, Lucas, todo el mundo está ahí metido, Joyce, Will, que Joyce tarda mucho en hablar, por cierto, es una cosa que me di cuenta, que tardaba mucho en hablar, pero bueno, al final hizo sus pinitos en este capítulo. Y aquí es cuando están intentando, en la mente de Eleven, están intentando encontrar a Henry para terminar con él y poder salvar a sus amigos en el Upside Down, en la torre de radio. Entonces, justo en ese momento aparecen otra vez, en la mente de Eleven, aparecen otra vez en los recuerdos de Henry en este instituto, que ya vimos en los anteriores capítulos a través de un recuerdo de Henry en el que se metía Max, y aparecen en ese instituto, otra vez hacen referencia pues al que está por ahí Joyce, el padre de Steve, tal, que están también por ahí los Wheeler haciendo cosas en un cuarto, Karen y Ted. Y en ese momento es cuando están intentando encontrar a Henry para que sus amigos no mueran aplastados por el abismo. Entran como en esa obra de teatro y yo pensaba que en ese momento iban a dar más información o algún otro detalle de la obra de teatro de First Shadow, que ya sabéis que es una obra canon de la historia de Stranger Things. Si queréis saber qué pasa en esa serie, porque no se puede ver por internet, solamente se puede ver en Londres o en Nueva York, tenéis un vídeo en mi canal en el que os cuento toda la historia de The First Shadow como si la estuvieseis viendo en el teatro. Así que ahí os lo dejo por si lo queréis ver. Y en ese momento no lo encuentran. Hopper a todo esto está al lado del tanque de privación sensorial, esperando para darle la señal a Eleven cuando Dustin le avisara de que estaba ya lo suficientemente cerca de la radio, de la torre de radio, para que derrotase a Vecna y poder continuar con su plan. Así que estaba Hopper mordiéndose las uñas, que ya no le quedaban uñas. Y en esa obra de teatro no pasa nada más. Están como un poco desquiciaditas las tres porque es que no les está dando tiempo, y de repente Max les dice, esperaros, confiad en mí, que yo he estado 2 años en la mente de Vecna y yo sé cómo funciona esta movie. Entonces, esperarse, ¿vale? No estresarse y esperarse un momento. Total, que se quedan esperando y de repente abren el telón y aparecen parece un chiste, se abre el telón y aparecen en la casa de Henry Creel, en la que ya está él conectado a los 12 niños, así todos agarraditos de la mano con todas las velas puestas, y están ya pues haciendo sus cosas malas. Justo en ese momento llega Eleven y consigue, pues con sus poderes telequinéticos, consigue quitar a Henry de la mesa, le lanza a otro lado y en ese momento se para el techo sería como el techo del Upside Down y el suelo del abismo, ¿no? Es como cuando el techo de tu casa, pero el suelo de tu vecino. Pues más o menos así. En ese momento para y efectivamente Dustin tenía razón. El suelo del abismo queda muy cerca de donde están ellos en el Upside Down y consiguen cruzar y consiguen llegar a esta nueva dimensión en la que ellos no habían estado nunca. Pero ¿qué pasa? De momento todo estaba saliendo muy bien porque estaban que si el plan habichuela estaba funcionando tal cual y tal, antes de que consigan cruzar, por cierto que esto no lo he contado, antes de que consigan cruzar tenemos el primer susto infarto que yo categorizaría de infarto nivel 10,
cuando nos hacen creer que Steve la va a palmar, que por cierto esto no se lo perdonaré nunca a los Duffer Brothers porque saben que es uno de los personajes más queridos de toda la serie y nos quieren hacer pensar que de repente cuando esa torre se mueve antes de que suban al abismo, de repente Steve se escurre y se muere. O sea, de verdad, hubiera sido una muerte tan bobalicona, o sea, de verdad que hubiera sido, pero yo por un segundo, un milisegundo, mi corazón dijo, hasta aquí, pero no, ¿vale? Además, nos lo funden todo a negro, o sea, como una angustia que yo dije, no puede ser que vayan a deshacerse de un personaje así, porque es que sería como súper ridículo, pero de repente no, porque Jonathan le coge la mano y le ayuda a subir, que me parece como muy poético que al final sea Jonathan el que le salva, así que bueno, todos contentos y felices, pero fue como un poco el primer susto que dije, no, y efectivamente no, está sano y salvo. En este momento, volvemos ya al momento en el que Eleven está ya en la casa de Henry, que está con todos los niños y tal. Están Eleven, Callie y Max, ya sabéis que van las tres juntas. Eleven consigue retirar a Henry de la mesa para que los niños puedan desconectar el Bluetooth ese que tenían encendido y dejasen de hacer cosas malas. Y ahí es cuando Callie, ya sabéis que su poder es hacer ver cosas que no existen, consigue camuflar a los niños para que Henry no vea a los niños y crea que no están presentes, para que los niños puedan ver que realmente el monstruo sí que es Henry, sí que es Vecna, y puedan darse cuenta de lo que realmente está pasando. Empiezan a pelear y los niños desaparecen porque se van corriendo como hacia la cueva, ya capitaneados un poco también por Holly, y justo en ese momento Vecna desaparece, Henry desaparece. Y Leven no sabe dónde está, o sea, no sabe qué ha pasado, no sabe dónde está, y nos lleva a la escena en la que está Hopper en este tanque donde os digo, está esperando, y de repente empieza a tener como una visión y se le aparece Vecna. Le dice, que estoy aquí, y se le aparece Vecna. Pues en ese momento empieza como a hacerle que vea a su hija Sara en el hospital. Ya sabéis que su hija Sara tenía cáncer y finalmente también fue desvivida, la pobre. Es un momento muy vulnerable para Hopper y al final lo que Vecna está intentando es que Eleven salga de donde está para que no pueda derrotarle, que me parece como una estrategia muy buena por parte de Vecna. Atacar directamente a Hopper para que Hopper saque a Eleven de ese tanque de privación sensorial para que Vecna pueda seguir haciendo sus cosas. Entonces, en ese momento en el que le está haciendo tener esa, o sea, como que le hace tener esa visión en la que ve a su hija y tal, se le presenta en forma de Vecna y Hopper empieza a dispararle pensando que realmente Vecna está ahí, aunque todo sea una ilusión y una visión. Y esos disparos, en vez de impactar en Vecna, impactan en el tanque de agua en el que estaba Eleven. Cuando ya esta visión termina, Hopper se da cuenta de que realmente no ha disparado a Vecna, sino que ha disparado al tanque y el tanque con esos disparos de bala está empezando a vaciarse y al abrirlo tiene como la visión de que ha herido a Eleven y Eleven está tal desvivida dentro del tanque y empieza a ver como un montón de sangre con el agua y tal, y eso hace pues que Hopper, con el instinto de querer salvar a Eleven, la saque del tanque y Eleven se esfume de donde estaba Henry con los niños que estaban huyendo ya por el bosque y Eleven desaparece. Esto hace que los niños se queden solos porque desaparecen todas, las tres Marías, Callie, Max y Eleven desaparecen. Esto hace que los niños se queden solos y que Holly, como os decía, se quede un poco al mando de la situación y ya habiendo estado con Max en la mente de Henry, sabe que las cuevas es un lugar seguro, entonces lleva a todos los niños hacia las cuevas prometiéndoles que ahí no les va a pasar nada, que es un lugar seguro y que buscan alguna manera de conseguir salir de la mente de Vecna. ¿Qué pasa? Que aquí llegamos a cuando ya están escondidos en la cueva los niños. Holly está muy segura de que Vecna no va a entrar, pero Vecna consigue entrar en la cueva. Es verdad que nos da esa sensación de que ese sitio no es nada agradable para él. De hecho,
cuando pone el primer pie en la cueva nos hacen ver como que siente incluso daño físico, como que estar en ese sitio le hace daño físico, y cuando va consiguiendo entrar poco a poco, ya digo, a duras penas, volvemos al recuerdo que vimos en el anterior capítulo de ese espía ruso con ese maletín en las cuevas, donde nos explican un poco más quién era ese señor y qué había en ese maletín. Aquí lo que podemos ver es que lo que había dentro del maletín era una piedra, ¿vale? Esto es una parte de la historia de Stranger Things que está explicada en la obra de teatro de First Shadow. Lo que pasa es que en la obra de teatro no se ve como tal toda esta movida, o sea, como que no está escenificada, simplemente lo están contando, o sea, están como narrándolo, pero visualmente nadie está interpretando esa escena, ¿vale? Entonces no se había visto como tal. Al final lo que nos dicen en la serie es que cuando Henry encuentra a este espía ruso, que ya os adelanto, si no sabéis nada de la obra de teatro, este espía ruso lo que tiene es una tecnología dentro de ese maletín, que termina siendo una piedra cuando Henry lo abre, tiene una tecnología dentro de ese maletín porque Brenner, el doctor Brenner, se obsesionó muchísimo con querer saber todo esto de las dimensiones, porque muy al principio, durante la Segunda Guerra Mundial, su padre consiguió hacer que un barco se volviera invisible, pero en lugar de hacerse invisible se teletransportó a la dimensión X. Cuando volvió de la dimensión X el padre de Brenner, solamente había sobrevivido él, le contó lo que había visto, le contó que su sangre se había visto alterada, y finalmente en su lecho de muerte le contó todo esto a su hijo, a Brenner, el Brenner que nosotros conocemos, y él se obsesionó muchísimo con saber pues cómo había pasado todo esto, y en ese momento es cuando Brenner empieza su propia investigación y a querer saber cómo viajar a esa dimensión, y por eso pues todo esto del experimento con los niños, el laboratorio, tal, es por eso. Y este señor de la cueva del maletín es un espía que en principio trabajaba en el proyecto, en la investigación con Brenner. Brenner no sabía que era un espía, se suponía que era una persona más que trabajaba con ellos, pero resultó ser un espía ruso, y al descubrirles, el espía ruso pues intentó huir, estaban en Nevada, ya sabéis que Henry vivía en Nevada. Intentó huir, y al intentar huir quedó herido en estas cuevas donde Henry de pequeño le encuentra. Henry vivía allí en Nevada, y en una de sus salidas a jugar por ahí escuchó un grito en la cueva y se metió, que eso es lo que hemos visto en la serie. Y el espía, muy asustado, pensando que sería pues alguien que trabajaba con Brenner y que le habían pillado y tal, se defiende disparando y le da justo en la palma de la mano a Henry. Henry como que se vuelve un poco loco y termina con él con una piedra y demás. Y en ese momento el niño, en vez de decir yo me piro, que yo lo hubiera dicho, yo he dicho yo me piro, dice, espérate un momento, voy a abrir este maletín a ver qué tiene. Abre el maletín y entre una estela de humo aparece una piedra. Y lo que vemos es que esa piedra, al cogerla con sus manos Henry, como que le transporta, es que esto hay como que verlo un poco más allá, como que le transporta al abismo en el que el azotamentes le pide que le encuentre, ¿vale? Es como no viaja, o sea, no vemos que viaje como tal y que su cuerpo esté en el abismo, pero sí vemos que al agarrar esa piedra tiene como una conexión con el abismo en el que ve esta nube gigante negra, que es el Azotamentes hablándole y diciendo que por favor le encuentre, y a través de esa herida de bala que tiene en la mano, la piedra se empieza a deshacer, que si os dais cuenta tiene como un poco así de partículas upside down, un abismo raro. Se empieza a deshacer en su mano, se mete por la herida de bala, y se supone que en ese momento pues Henry queda completamente atrapado por el azotamentes. En este momento ya sabemos que el gran villano de Stranger Things siempre ha sido el azotamentes. Siempre se había dicho y teorizado que podría haber algún otro gran villano, pero ahora ya sabemos que el gran villano siempre ha sido el azotamentes. Y en este momento en el que está Henry en la cueva recordando ese momento de su infancia con el tema del maletín y la piedra, Will consigue conectar con él y hablar con Henry, ¿vale? Que ya sabéis que está todo súper ensangrentado porque Holly
le ha atacado y demás. Y en ese momento es como yo he sentido que querían un poco que el espectador conectara con Henry y a lo mejor que fuera un poco que se redimiera un poco de todo lo que había hecho. Yo por un momento tengo que admitir que pensé que se iba a redimir, incluso en un momento me dio bastante pena y sentí que en realidad Henry no tenía la culpa de nada, que solamente pues había sido un niño al que le había tocado eso, igual que a Will en su momento, y de verdad que por un momento empaticé bastante y me dio bastante lástima. Y en ese momento Will le dice, habla con Henry y le dice que le dice básicamente que la razón por la que Henry no podía entrar en esas cuevas, o pues le dolía tanto entrar en esas cuevas, es porque el Azotamentes no quería que Henry entrara para que no recordara lo que había pasado, ¿vale? Lo que le había hecho. Y en ese momento es cuando Will le dice, pues eso, que él no es malo, que simplemente ha sido otro receptáculo del Azotamentes y que en realidad él le ha tocado así, igual que le pasó a Will. En ese momento como que empieza a llorar y tal y parece que, como os digo, se va a redimir, pero le dice que él podía haberse resistido, se podía haber revelado a las Azotamentes, pero que él, como Henry Krill, decidió continuar y seguir con el plan de las Azotamentes. Entonces en ese momento dejas de sentir empatía porque es como, pues si lo podías haber parado y no habías querido, efectivamente eres igual de villano que el Azotamentes. Tras haber salido Eleven de este tanque de privación sensorial, están allí en el laboratorio y tenemos el momento de Cali, que yo la verdad es que me quedé tiesa en la silla, o sea, yo me quedé que no entendía nada. Bueno, estaban los rusos buscándole, ya sabéis, capitaneados por esta villana que creo que ha sido la peor villana de la historia, o sea, no sé, muy raro. No sé, no he conectado nada con esta villana. Les están buscando pensando que ellos, pobrecito mío, angélicos míos, van a poder derrotar al bicho, pero no. Y les están buscando, ya sabéis que están buscando a Eleven. Y durante esta búsqueda en el laboratorio empieza a llegar un helicóptero con estas antenas que hacen como que los poderes de Cali y de Eleven se vean saboteados completamente, como que prácticamente les dejen inmóviles. Y en ese momento está justo arriba se me olvida el nombre de este señor, Murray. Está justo arriba Murray y se le ocurre pues crear una granada con su cinturón y tirarla al helicóptero. Y en ese momento abajo ya estos ejércitos del ejército militar ya han encontrado a Eleven, a Hopper y a Cali. Les tienen amenazados y demás. Y en el momento en el que el hombre este, que por cierto es el señor al que están torturando en el volumen anterior Hopper y Eleven, que le están torturando cuando están en el Upside Down, le tiene amenazado a Cali, está apuntándole con la pistola a Cali. Y justo en ese momento es cuando Murray desde arriba lanza la granada al helicóptero para que esas ondas dejen de afectar a Cali y Eleven. Explota todo por los aires y la siguiente escena que hay es que Cali ha sido herida en el estómago, empieza a salir muchísima sangre y nos dan a entender que Cali la palma en ese momento. Entonces yo en ese momento me quedé como, en plan, ¿para qué han revivido o han vuelto a traer a la serie a esta chiquita para ahora que termine así tan rápido? O sea, yo me quedé un poco diciendo, no entiendo absolutamente nada, porque la verdad que no entendía absolutamente nada. Y ahí termina el momento Cali. Y tú dices, vale, pues esta chica ya no está entre nosotros. Se acabó. Se reúnen Eleven y Hopper. Y Eleven con la mirada culpando completamente a Hopper, haciéndole sentir completamente culpable. A ver, en realidad, yo qué sé, en ese momento pues... Pero bueno, sí que es verdad que le mira como culpabilizándole de que su hermana acabe de ser desvivida.
Y aquí llegamos al momento en el que en este sitio en el que están Murray, Hopper y Eleven se reúnen arriba donde estaba Murray, ven que está vivo, Murray se entera de que Cally no ha conseguido sobrevivir y ahí es donde Eleven le dice que a través de unas piedras que hay en el cielo, como una especie de montañas, ella puede cruzar al abismo y se puede enfrentar a las Azotamentes, a Vecna o a quien sea, porque ella pensaba que sería a Vecna. En este momento no se ve cómo Eleven pasa, ¿vale? O sea, ya de repente la siguiente escena está adentro. Y en ese momento creo que hace como bastante referencia o bastante conexión que hayamos visto como en los primeros episodios de esta temporada. Eleven ha estado entrenando ese entrenamiento tan extraño y como tan exhausto que hacía para poder enfrentarse en este momento a la pelea final con el Azotamentes. A todo esto está el grupo que ya estaba dentro del abismo, que son Steve, Dustin, Nancy, Jonathan, Lucas, Will, Joyce y demás. Este grupo que ya estaba. Encuentran como estas patas así raras que había en el abismo, que resulta ser el Azotamentes, que ese bicho de repente se da la vuelta y son las patas de las Azotamentes. Y ven cómo a lo lejos aparece alguien corriendo, que ese alguien pues será Eleven. Y ahí es lo que digo, vemos la conexión con ese entrenamiento tan duro que había estado teniendo en otros capítulos para poder enfrentarse al Azotamentes. Ella salta y no sé qué, y bueno, y vuela por ahí. El equipo Upside Down decide atacar a las Azotamentes en sus puntos más débiles, que esto hace un poco como de referencia a algunas de las campañas de Dungeons and Dragons, atacar a sus puntos débiles. Entonces deciden desde fuera ellos atacar a Vecna y así ayudar a que desde dentro Eleven pueda terminar con Vecna. Eleven como que de repente está volando y con sus poderes abre ahí un hueco en el pecho del Azotamentes y entonces se cuelan en el Azotamentes. Y ya dentro del Azotamentes está Vecna, en versión Vecna, allí metido, que allí es donde están conectados todos los niños. Ese es el sitio, dentro del Azotamentes, es el sitio en el que estaban conectados todos los niños, así como en filita, todos así puestos con el tubo en la boca. Es ese lugar, y ahí es donde tiene lugar la pelea final de Vecna contra Eleven. Yo sabía más o menos, o podía llegar a intuir, que Eleven sería la que se enfrentaría finalmente a los Azotamentes o a Vecna o lo que fuera al villano final. Y aquí es lo que os decía al principio, que me parece como un poco descafeinado y como un poquito light, por así decirlo, esta pelea, porque siento que Vecna tampoco se resiste demasiado. O sea, a ver, está Eleven peleando con él y mientras tanto Will está conectado a la mente colmena y es verdad que salva, por ejemplo, en una de las veces cuando Vecna va a coger del cuello a Eleven, como que Will le retiene y consigue que no agarre directamente a Eleven. O sea, está teniendo ayuda de Will. Pero es verdad que no siento que sea como una pelea súper épica, en el sentido de decir, de tú como espectador tener un poquito de miedo de decir, la va a palmar Eleven. O sea, no va a ganar Eleven, aunque tú en tu interior sepas que Eleven va a ganar, o al menos eso es lo que crees, que por un momento sientas ese miedo de decir, espérate, que aquí va a pasar. Entonces, lo siento como un poco descafeinado, como que es muy fácil, además como rápido. En este momento creo que había pasado como una hora de episodio o algo así. Y lo siento como muy rápido, como que terminan con él muy rápido. Al final me parece como un poco poético que Vecna muera dentro del Azotamentes. La verdad que eso me parece poético y además muere como con uno de los pinchos, dientes, estos raros que hay dentro del Azotamentes. Muere ahí como ensartado ahí en ese diente. Y lo que os digo, me parece como light, descafeinado, fácil, no sé. Pensaba que esa pelea iba a ser bastante más difícil para ellos, a pesar de que desde fuera pues estuviesen con lanzallamas y con granadas y atacando a las Azotamentes. Pensaba que la pelea iba a ser un poco más complicada. Uno de mis momentos favoritos es cuando ya os digo que Vecna está ya insertado en ese diente, pincho o como lo queráis llamar,
y llegan todos, todo el equipo Upside Down, entran y ven que Eleven ha conseguido derrotar a la Azotamentos, o sea, a la Azotamentos no, perdón, a Vecna. Nancy va corriendo por su hermana, que está como en las cápsulas estas de la pared, consigue sacarla, le quita el tubo de la boca y todos empiezan como a salvar a los niños, están todos muy contentos pensando que Vecna por fin ha sido derrotado, pero de repente se escucha que empieza a hacer como ruidos, está ahí como... y empieza a hacer ruidos y en ese momento todos se asustan por si realmente no estaba ya, no la había palmado del todo, y llega Joyce, que tú te preguntarás, esta señora, ¿para qué lleva todo el episodio con un hacha en la espalda? O sea, con lo que tiene que pesarle eso a esa señora, ¿para qué lleva un hacha en la espalda? Pues lleva un hacha en la espalda porque iba a ser su momento estrella, o sea, su momento de decir, espérate un momento, que yo he cogido este hacha a salir de mi casa para una cosita, se coloca así la camiseta, saca el hacha y decapita a Vecna. Además es un momento en el que empieza a recordar, tenemos un montón de flashbacks de todo lo que ha sido pues la infancia de Will, lo mal que ha estado con cuando pasó todo lo del azotamientos y como que ya empieza a recordar todo ese dolor que tenía y decide con ese hacha pues empezar a darle golpes hasta que decapita y la cabeza de Vecna cae rodando. ¿Era necesario ese momento? Pues igual no. ¿A mí me ha gustado que realmente terminase con Vecna Joyce? Sí. ¿Apostaba yo algo de mi dinero, de mi dinero y de mi patrimonio a que fuera Joyce la que terminase con Vecna? No. Pero tengo que decir que mis dieces. Y ya después de Joyce haber conseguido terminar con Vecna, pues todos vuelven a lo que es la base militar, donde está el portal del Upside Down. Todos en el camión que conduce Murray van súper contentos. De hecho, hay como planos así de que ya todos están contentos. Creen que han conseguido terminar con todo lo que le lleva haciendo daño tantísimos años y están todos súper contentos. Y de repente no caen en que al salir por ese portal iban a aparecer en la base militar y que todos los militares les estaban buscando. Vale, pues mis chicos entre tanta euforia no habían caído en eso. Y entonces resulta que al salir del Upside Down y llegar a la base militar, efectivamente estaban todos los militares esperándoles. Les hacen bajar a todos del camión y les como que les arrestan, por así decirlo, les empiezan a decir que bajen y tal. Y de repente, en ese momento, muy triste, Mike pregunta por Eleven, no, porque Eleven iba dentro del camión. De hecho, una de las escenas y los planos que tenemos es de Eleven y Mike juntos, como ya felices y tranquilos. Y al bajar el camión, Eleven no aparece. Eleven no aparece, ¿dónde está Eleven? Y Mike se pone a preguntar como loco que si alguien ha visto a Eleven, que dónde está Eleven y demás. Y resulta que Eleven no ha cruzado el portal, ¿vale? O sea, pues iba en ese camión y antes de que el camión cruzase, ¿cómo? No sabemos. Consiguió bajar del camión y ya sabéis que uno de los planes o el plan principal de Eleven esta temporada junto con Cali, junto con su hermana, era sacrificarse ella para que todo el mal que estaba ocurriendo dejase de ocurrir porque efectivamente lo que os digo de la sargenta, la voy a llamar porque es que la sargenta de los militares la estaba buscando igual que en su momento la buscaba Brenner para continuar con todos estos experimentos de los niños, de su sangre y de bueno pues seguir haciendo todas estas cosas malas. Y ella cree, como le ha comentado Cali, que si ella se quita del medio, pues todo eso va a desaparecer. Y al final es un poco que quiere sacrificarse pues por todos sus amigos para que sus amigos puedan por fin vivir tranquilos y tener ya una vida tranquila y que todo este sufrimiento termine. Ella se queda dentro del portal, Mike la ve allí, ve que se ha quedado dentro y bueno, es una escena súper desgarradora como todos, tanto Will, Dustin, Lucas, todos gritan que vuelva, que no se queda allí, que tal. Y en ese momento Eleven tiene una conversación con Mike en su mente, ¿vale? En el vacío, conectan y se ve como Mike entra en ese vacío, tiene una conversación con Eleven y se están despidiendo. Mike le pide que por favor no lo haga, que habrá otra solución
que esa no es la solución, que no le deje, ¿sabes? En plan, que no se sacrifique por todos. Bueno, se dicen lo mucho que se quieren, se dan un beso precioso, pero finalmente Eleven desaparece de ese portal y te hacen pensar que Eleven pues la ha palmado y, y ya no va a estar más entre nosotros. Y en ese momento pues efectivamente piensas que todo ha terminado y que Eleven pues ya no está y que el final de Stranger Things era que Eleven la palmase. Y además es un poco, como os decía, como antes, poético, porque ya sabéis que Eleven abrió el Upside Down al terminar con Henry Krill en el laboratorio, y es poético que ella se quede dentro para terminar con el propio Upside Down. Entonces, como que todo se cierra con ella y es como un círculo. Ella lo abrió y ella lo cierra. Aquí llega el epílogo 18 meses después, es decir, un año y medio después de esta escena de la supuesta, vamos a llamarle palmación, desvivición de Eleven. Y es lo que os digo, que a mí es lo que más me ha gustado mucho 18 meses después, pues ver cómo Robin desde la radio, ¿vale? Desde la radio del gallo, nos está haciendo un resumen de todo lo que ha pasado. Me parece como muy guay porque si recordáis en este volumen, o sea, en esta temporada, Robin empieza en la radio contando pues todo lo que había pasado, ¿no? De estas brechas en el suelo, las placas metálicas, tal, y como que ya lo está contando en la radio y me parece como muy guay que el epílogo empiece con Robin en la radio contando y recordando pues todo lo que ha pasado durante estos 18 meses y este año y medio que ha pasado. Tenemos varias escenas de varios personajes, ya lo típico de ir sabiendo un poco qué ha pasado con la vida de cada uno, aparte de que Robin está en la radio. Además, vemos también al grupito de 4, aparte de Robin en la radio contando todo esto que os digo, pues les vemos a los 4, a Robin, a Steve, a Nancy y a Jonathan, reunidos y contando un poco qué ha sido de su vida durante este año. Al final, Jonathan ha conseguido estudiar cine, que es lo que él más quería. Ya sabéis que siempre estaba haciendo fotos, grabando, o sea, como que era su pasión. Nancy trabaja en un periódico importantísimo, ya sabéis que ella siempre había querido ser periodista y era una cosa que le gustaba muchísimo, pues ha conseguido trabajar en un periódico súper famoso. Y Steve, en este caso, se ha quedado en Hawkins como entrenador de niños pequeños, que la verdad que me gusta mucho, porque al final ha sido como un poco, para el fandom, ha sido como un poco la niñera o el niñero de todos los niños y de todo el grupo, y al final se ha quedado pues de entrenador de niños pequeños y me parece como muy guay y muy tierno. Por otro lado, tenemos a Max y a Lucas, que efectivamente pues siguen juntos, esa escena del monopatín de Max que sigue montando en monopatín como a ella le gustaba, siguen juntos con Lucas. Tenemos la foto de las graduaciones, ya con que por cierto, madre mía, la toga está ahí, bueno, la vestimenta que llevan, naranja butano, que es como súper lol, y están ahí todos en sus casas pues haciendo las fotos de graduación. Es como un poco guiñito a la temporada en la que también le están haciendo las fotos y demás, no sé, son todo como un poco guiñitos, pero bueno, están ahí pues haciéndose las fotos de graduación, tienen una conversación entre ellos, ¿no? Como de que todo está terminando y tal, y el único que no sale en estas fotos de graduación, porque sale pues Dustin con su madre, Will sale con Joyce y con Hopper en plan padrastro. Hay una escena en la que por fin tienen esa cita en Ensos, Joyce y Hopper. Ya sabéis, esa cita que llevábamos 3 temporadas esperando que sucediera. Pues por fin sucede y en esa cita le pide matrimonio, pero volveremos a esa cita porque es importante por un detalle. Ahora volveremos a ella. Y el único que no aparece es Mike. O sea, no vemos que Mike se esté haciendo las fotos de graduación con su familia. Y justo ahí llegamos a la escena en la que está sentado en un banco, como en una placita, que hay como una placa en conmemoración pues, de todos los caídos por esta desgracia. Y Mike está ahí sentado en un banco, como muy, muy triste, recordando a Eleven y bueno, pues pensando que en ese momento no puede ser un momento de celebración para él porque Eleven no está y que al final, pues para él no es una cosa
en la que pueda estar feliz, ni contento, ni de celebración. Y ahí llega Hopper, tiene una conversación muy bonita, la verdad, en la que Hopper pues le dice que tiene dos caminos y que al final pues no elija el camino de quedarse estancado y de quedarse pues no con esa pena dentro y tal, sino que al final pues hay que avanzar, que él no tiene la culpa de nada y que bueno, pues que le da un poco un consejo que le daría un padre a Mike, porque evidentemente Hopper es una cosa que me ha parecido súper dolorosa del final. En realidad ha perdido a dos hijas, porque ya sabes que Hopper durante toda la serie de Stranger Things ha tenido y ha arrastrado el duelo de la pérdida de su hija Sarah, y que ahora también Eleven no esté y haya supuesto una pérdida para Hopper, me parece heavy, la verdad. Este personaje que haya tenido estas dos pérdidas de dos hijas me parece súper doloroso, porque siempre ha estado comparando a Eleven con Sarah y como que quería ultra proteger y sobreproteger a Eleven para que no le pasase lo mismo que a Sarah, y finalmente parece que le ha terminado pasando. Así que bueno, esta escena entre Mike y Hopper es muy bonita, en la que ya os digo, le da un consejo de padre y le dice eso, que bueno, no es su culpa, que hay que seguir para adelante y que la vida continúa. Decide ponerse eso que os digo, naranja fosforito y su toga y su todo y su ¿cómo se llama esto que se pone la gente en las graduaciones? No me acuerdo. Lo buscaré, ahora no me acuerdo. Aparece en la graduación, y en la graduación está Dustin dando un discurso porque ha sido como nombrado alumno honorífico, y está dando un discurso bastante rebelde ese discurso, tengo que decir. De hecho, bueno, hace como referencia a un montón de cosas de Dragones y Mazmorras, hace como muchas similitudes, y es como, ya os digo, un discurso bastante rebelde en el que él finalmente se quita la capa y aparece con una camiseta de Hellfire, no como esta, pero me la compraré porque creo que ya la han sacado en Pull&Bear, si no me equivoco, así que esa camiseta también me la compraré. Y es un poco, para mí, es un poco en honor a Eddie, ¿no? Esa rebeldía que tenía, y es un discurso como que hubiera dado perfectamente Eddie, así que ese momento del discurso de Dustin es súper guay y muy Dustin. Y aquí ya llegamos a la escena final, o sea, al final de la temporada, de la serie, de todo, del capítulo. Y es exactamente igual que el primer capítulo de la primera temporada. Es Aspersor regando el jardín, la escena de la casa, y llegamos al sótano en el que están jugando a D&D, a Dragones y Mazmorras, los niños. En este caso estamos ahora en la actualidad, ese año y medio después, y están jugando una campaña. Ya sabéis que el máster es Mike, que es el que va narrando toda la historia, y en este caso se les ha unido a jugar Max, que bueno, pues en la primera temporada no conocían a Max, pero ahora ya sí. Y Max también está jugando la partida de rol. Están intentando derrotar a uno de los enemigos, no lo consiguen, finalmente sí. Y bueno, consiguen derrotarle, están todos muy contentos, y es ahí Mike cuando les cuenta el final feliz que tienen cada uno de los personajes, ¿vale? En este caso se ve como Lucas y Max por fin tienen esa escena, esa cita en el cine, que ya sabéis que antes de que pasase todo el tema del coma barra trance de Max, se prometieron que iban a tener una cita el viernes en el cine. Pues por fin, después de tanto tiempo, vemos esa cita en el cine. Dustin se ve que por fin ha ido a la universidad, que está muy contento, que sigue manteniendo su relación de amistad con Steve y que va a recogerla a la universidad y que siguen juntos. Vemos a Will viviendo en otra ciudad, como en un pub o en un garito o algo así, como ya viviendo tranquilo y siendo aceptado por todo el mundo. Y después vemos a Mike hablando de él mismo, que bueno, pues terminó escribiendo historias y escribiendo libros sobre todo lo que le había pasado. Y ahí en ese momento es cuando pues preguntan por Eleven, ¿no? ¿Qué habría pasado con la maga? Que la maga era Eleven. Y aquí viene la movida de esta final de Stranger Things, que es: ¿Eleven está viva o no? Pues aquí lo que Mike cuenta de su propia boca, ¿vale? De sus propias palabras, es que Eleven no se desvivió, que Eleven sigue viva. Porque todo fue una invención de Callie, de la hermana de 8, junto a Eleven,
que aquí es cuando Mike cuenta, que esto no es que haya pasado al 100%, sino que es una cosa que cuenta Mike, que es como si yo te digo que he visto un perro volando, ¿vale? Yo te lo estoy contando, pero que igual no ha pasado que yo esté viendo un perro volando. Le cuenta que las dos, Cali y Eleven, las dos, 8 y Eleven, hicieron un plan para que todos pensaran que Eleven sí que la había palmado, para que todos pudiesen vivir felices. Entonces se ve como una escena en la que, cuando recordáis que Murray lanzó esa granada al helicóptero y uno de los militares disparó a Cali y se le veía sangrando y demás, pues según lo que cuenta Mike, en ese momento Cali lo que estaba haciendo era una ilusión, ya sabes que creaba ilusiones ópticas que no existen, pero para que la gente creyese que sí, y en ese momento la ilusión era que la Eleven, que estaba parada en el portal cuando todos consiguen salir con el camión, no era Eleven de verdad, sino que era una ilusión que estaba creando Cali para que todos pensaran que era la Eleven de verdad y que efectivamente se había sacrificado por todos, pero que en realidad Eleven no era ella, sino que Eleven había conseguido llegar había conseguido llegar, se ve la escena como que había conseguido llegar a unas montañas con las famosas cascadas que le decía a Mike que sería su final feliz, aunque tengo que decir que no hay 3 cascadas como le decía a Mike, que solamente hay 2. No sé si la tercera sería ya el final perfecto con Mike o no, pero solamente hay 2 cascadas en vez de 3. Entonces, eso es lo que cuenta Mike y es lo que ha desencadenado que haya como mucha teoría sobre si realmente es verdad o realmente no. Y ahí llega las palabras finales de los niños que eligen creer que efectivamente todo fue invención de Cali y de Eleven y que Eleven sí que sigue viva. Es un poco a lo mejor difícil de creer porque se supone que Cali ya no está viva, entonces que Cali no podría haber hecho esa visión. Eh, no sé, como que hay algo que cojea por ahí, pero yo creo que es un poco más para que tú como espectador decidas si quieres creer que Eleven sigue viva o que no, y que hagas como los niños que van uno por uno diciendo elijo creer que sí que sigue viva. Entonces creo que también es un poco para que tú como espectador decidas elegir si sigue viva o no sigue viva. Todos terminan la partida, la campaña de D&D, y una escena muy bonita que a mí me pareció muy bonita es todos, cada uno de ellos, Max, Will, Lucas, Dustin y Mike, dejando su carpeta de jugador en la estantería, y a mí me da un poco la sensación que es un poco como una escena que representa ellos despidiéndose de sus personajes. Ya sabéis que cada uno tenía como un rol, y esa escena en la que ellos están dejando la carpeta me da la sensación que es como de ellos ya despidiéndose de sus personajes. Suben por la escalera porque la madre les llama para cenar. Aparece Karen Wheeler y les llama para cenar como en la primera temporada, y ya todos van subiendo las escaleras del sótano. El último en dejar el sótano es Mike, que también deja su carpeta en la estantería, y justo cuando está subiendo las escaleras pues empiezan a bajar todos los niños corriendo, todos Holly y sus amigos, y es un poco ver la comparación de que todos nos hemos hecho mayores, pero que hay otra generación que viene, que en este caso la hermana de Mike, y que continuarán jugando a Dragones y Mazmorras. Y creo que para el espectador que lleva 10 años viendo esta serie es un momento bastante bonito, porque efectivamente, como os digo, te das cuenta de que tú también has crecido y de que ya no eres la persona que eras cuando viste el primer episodio de Stranger Things, igual que le pasa a Mike, y deja pues eso, que su hermana y sus amigos ocupen su lugar en el sótano y empiecen a jugar esa campaña de Dragones y Mazmorras. Sube las escaleras, se cierra la puerta y termina Stranger Things. Y si os habéis fijado en los créditos finales de Stranger Things, nos van mostrando como unas hojas, que serían como las hojas de un cuaderno, en la que nos muestran todos y cada uno de los personajes y los actores y las actrices que han hecho Stranger Things. Y si os fijáis, en cada hojita que vamos viendo de los personajes es como tienen como una descripción de personaje, de rol. Si os fijáis, tienen como sus características y tal. Entonces está muy guay porque es como si de verdad hubieran sido
sido jugadores o personajes de rol, mola muchísimo. Y cuando esto termina, se ve un manual de jugador de Dragones y Mazmorras. Y aquí ya la gente como que ha empezado a decir que todo ha sido un juego de rol, que nada ha existido, que ese libro se cierra con todos los personajes porque todo lo que hemos visto no ha sucedido. Como os digo, no hay un final que sea 100% verídico de lo que ha pasado en Stranger Things. Ha terminado de una manera muy ambigua en la que puede haber muchas teorías, como ya os digo, que Eleven siga viva o que no, que todo ya ha sido una partida de rol al cerrarse ese libro, que haya sido Mike el que ha escrito todo la historia de Stranger Things cuando aparece escribiendo sus libros y sus historias, pero no hay nada que digas ha sido así 100%. Es verdad que sale el manual de jugador y que eso te puede llevar a pensar que todo ha sido una partida y que no ha existido, pero como os digo, no hay nada que diga 100% que ha terminado así o asá. Y ahora venimos al tema del spin-off, ya para terminar este vídeo, que por cierto ha sido larguísimo, pero es que tenía muchísimas ganas de hablar de este episodio. Llegamos al tema del spin-off. Los hermanos Duffer ya han confirmado que sí que va a haber un spin-off, pero que va a ser con personajes nuevos y en lugares nuevos, ¿vale? Que no se va a repetir, que no va a volver a ser en Hawkins ni nada por el estilo, sino que van a ser lugares y sitios nuevos y personajes nuevos. También han dicho en una entrevista que han dejado una pista en el último episodio de lo que podrá ser el spin-off que van a hacer. Y hay como dos posibilidades de lo que puede ser el spin-off. La primera, que yo creo que es un poco la que más sentido tendría, es que, como os comentaba en la escena en la que Hopper le pide matrimonio a Joyce, le dice que le han ofrecido trabajo en una nueva ciudad que no me sale, o sea, no sé pronunciarla. Es algo así como Montauk, ¿vale? Que es en Nueva York. Y le dice que le han ofrecido un nuevo trabajo de jefe de policía allí en Montauk. Y aquí es donde viene el detallito de por qué Hopper nombra esta ciudad. Y es que, si no lo sabíais, Stranger Things está basada, está inspirada por los hermanos Duffer en el proyecto Montauk, que es este proyecto en el que en Estados Unidos el gobierno se supone, estaba como inspirada en el proyecto Montauk, en el que el gobierno de Estados Unidos tenía como un proyecto sobre experimentos de, pues, telequinesis, viajes en el tiempo, teletransportaciones, controles con la mente, que esto sí que es una cosa que en la vida real, o sea, en la vida en la que vivimos, sí que es un proyecto que existe de verdad y por eso los hermanos Duffer se basaron en esa idea para hacer Stranger Things. Al nombrarlo es como que se ha podido más o menos intuir que puede ser que el spin-off vaya sobre esto, sobre una nueva ciudad en Nueva York, Montauk, en la que vuelvan a pasar cositas extrañas con nuevos personajes y una nueva localización, como ya han dicho los hermanos Duffer. Así que podría ser que Hopper, al tener que mudarse a esta nueva ciudad y que casualmente sea Montauk, donde se inspiraron los hermanos Duffer para hacer Stranger Things, aparezca en la conversación, es curioso. Y luego, otra de las que he visto circulando por Reddit y demás es que durante esta emisión de la última temporada en las redes sociales de Netflix se ha visto un número que es el 1106 en alguna publicación, y si nos fijamos aquí en la manga del uniforme que lleva Henry Krill de niño en el recuerdo de la cueva, pone 1106. No sé si será un poco lo que se comenta por Reddit, de que puede ser la pista de que a lo mejor el spin-off va un poco más de conocer la infancia, adolescencia de Henry Krill y demás. Creo que me haría como... No sé si me gustaría más o menos que la opción de que se mudaran, o sea, que se fueran a una nueva ciudad y volvieran a hacer como un nuevo experimento en otra ciudad. O simplemente, pues, conocer un poco más la infancia y la adolescencia de Henry Krill. No sé qué me gustaría más, pero de que haber spin-off confirmado, sí que lo hay.
Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Es un poco rollo podcast, me he dado cuenta al final, la verdad, un poco rollo podcast, de comentaros qué es lo que me ha parecido este episodio y un poquito la explicación de qué es todo lo que ha pasado en este final de Stranger Things. Como os comentaba al principio del vídeo, pues para mí es un final bueno, o sea, no es un final malo, ni muchísimo menos. La gente es el peor final de las series de la historia, o sea, el peor final de la historia es el final de Juego de Tronos. Y si te pones a pensar, igual no es ni siquiera tan malo, pero vamos, comparar Stranger Things con Juego de Tronos no tiene ningún tipo de sentido. Es un final que tenía que suceder, que no es para nada descabellado que Eleven se sacrifique por todos sus compañeros. Es que no es descabellado, es que si lo piensas no es descabellado. Te puede dar más o menos pena, pero descabellado desde luego que no es. Así que esto ha sido Stranger Things, esto ha sido lo que los hermanos Duffer nos han dado para el final de probablemente una de las mejores series del mundo y una serie que vivirá conmigo prácticamente para siempre. Me gustaría saber qué pensáis vosotros y qué teorías o qué explicación final tenéis para eh, la serie de Stranger Things. Y sin nada más que decir, nos veremos en otro vídeo, que tengo algunos ya preparados para ir subiendo. Y sin nada más que decir, corto y cambio.